Buenas tardes, doctora Larcón. Sí Buenas podemos ver la tardes. pantalla. Sí. Espera, vamos a... Ya. ¿Está bien? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora, solamente en el cuadrito blanco, si pudiera poner ocultar para que no se vea. Ya. Ahí, Ok. listo. Gracias, doctora. Ya está, listo. Entonces empecemos. ¿Ya? Hoy día nos toca hacer los síndromes paroxísticos en la infancia. Así que vamos a empezar. ¿Por qué su trascendencia especial en la infancia de estos fenómenos paroxísticos? Por su elevada frecuencia, por la ansiedad que provoca la crisis, ¿no? Las consecuencias potenciales de las crisis epilépticas cuando se prolongan en forma de estado convulsivo, por la gravedad de las secuelas y el riesgo de muerte, ¿no? Entonces, esto es muy importante en pediatría y hay que conocerlos, ¿no? Cuál es su etiología. Eh, La primera pregunta que tenemos que hacer ¿es una crisis epiléptica o no es una crisis epiléptica? Hay que determinar si el evento es epiléptico. ¿Qué cosa hay que preguntar en la historia clínica? Si hay pérdida de conciencia, si hay modificación de la mirada, si hay sacudidas musculares, si hay espasmos tónicos, qué pasa después del episodio, si hay sueño postcrítico, si es de carácter paroxístico, o sea, inicia brusco y termina brusco, si está asociado, y alguna vez que ya digo, sí, pero sí, es una convulsión, te pregunto, ¿está asociado a fiebre o no está asociado a la fiebre? Porque dependiendo de ello voy a hacer mi plan de trabajo, ¿no? Hago un examen clínico completo y un examen neurológico del paciente. Entonces vamos a hablar un poquito de la semiología, de las crisis no epilépticas y de las crisis epilépticas, ¿no? Las crisis epilépticas usualmente duran menos de 3 minutos. Voy a cambiar de... Entonces, las crisis epilépticas usualmente duran menos de 3 minutos. Las no epilépticas son más prolongadas. Las epilépticas van a presentarse en la vigilia y en el sueño. Entonces, si una mamá les dice, a mí se presenta igual cuando duerme y cuando está despierta, entonces mucho más seguro de decir si son epilépticas. Mientras las no epilépticas solo en la vigilia. La conciencia está preservada en la no epiléptica y está alterada en la epiléptica, en la mayoría de crisis, ¿no? Hay una versión forzada unilateral, o sea, desvía la cabeza a un lado, los ojos a un lado, esa es la versión forzada unilateral, a un lado, ¿no? Mientras que en las no epilépticas son movimientos laterales de cabeza. Hay movimientos regulares y ritmados, o sea, las crisis tienen un ritmo y una regularidad. Y estos movimientos, estos episodios se presentan igualitos en el paciente, de la misma forma en una crisis, en la siguiente crisis, y etcétera. O sea, se repite de igual manera. Lo que es el no epiléptico, los movimientos son irregulares y no ritmados, no tiene ritmo. La cianosis está presente en las crisis epilépticas y no hay cianosis en algunas no epilépticas sí podría haber cianosis solamente, pero son muy poquitas. La apertura palpebral, entonces cuando la mamá dice, y los ojos se le abrían y miraba fijo, crisis epiléptica, ¿no? Mientras no epiléptica, cierra los ojos. En cuanto a si bascula la pelvis o no, esto es más frecuente en la no epiléptica. En la epilepsia es muy poco común ver que bascule la pelvis. El no epiléptico tiene un contenido emocional evidente, ¿no? Hay llanto, hay risa o alguna emoción, ¿no? En la epilepsia no, el niño despierta y no sabe ni dónde está, ¿no? No tiene contenido emocional. Incontinencia puede ocurrir en la epilepsia, pero es muy raro en la no epilepsia.
La mordedura de lengua es frecuente en la epilepsia y si ustedes revisan la lengua van a encontrar que la mordedura es lateral. En el no epiléptico muy, muy raro, pero si se muerde es la punta, pero una cosita insignificante, ¿no? Las lesiones consistentes con caída, una epiléptica, está de pie el niño y brutalmente se cae al suelo, ¿no? En la no epiléptica no, generalmente no ve bien, se pone frío, busca un lugar donde protegerse, ¿no? Pero no va con caída brusca. Las alteraciones posictales en la epiléptica existen, ¿no? En algunos nomás puede no estar, pero generalmente el niño tiene mucho sueño, tiene dolor de cabeza o no articula bien la palabra, ¿no? Mientras que en las no epilépticas no hay un periodo posictal. Entonces, primero vamos a hablar sobre las crisis no epilépticas. Es importante reconocerlos, porque podemos dar tratamiento a una crisis no epiléptica con anticonvulsivantes, ¿no? Entonces, las crisis anóxicas. Esto es episodios que les da generalmente a los lactantes preescolares, en la cual el niño empieza con llanto, ¿ya? Por eso también se llama espasmo del sollozo. Empieza con llanto porque se cayó, porque le empujaron, porque le quitaron algún juguete. Después de eso, respira y hace una apnea y se pone cianótico o se pone pálido y después de un rato flácido y después vuelve a respirar, ¿no? Puede estar flácido hasta que se puede caer al suelo el niño, ¿no? Y ese es el espasmo del sollozo. El síncope febril, cuando el niño tiene fiebre, ¿no? Cuando levanta la temperatura rápidamente y hay un síncope febril. El síncope vasovagal es el que tenemos en los niños ya mayorcitos, que por ejemplo están en la formación mucho tiempo, están fatigados, hay sol, etcétera. Entonces el niño se siente mal, ve negro, le faltan fuerzas y poco a poco va cayendo, ¿no? Pero esto es poco a poco, incluso avisa, ¿no? Para que lo coja. Este es el síncope vasovagal. El síncope cardíaco, un síncope por anomalías cardíacas, ¿no? Las crisis psíquicas, que son más frecuentes en niñas y en adolescentes. Las rabietas, ¿no? Hay niños que tienen rabieta y pareciera una crisis. Los ataques de pánico, ¿no? Que también se puede poner pálido, se pone frío, etcétera, ¿no? Las crisis de hiperventilación psicógena, cuando el niño llora y llora y llora y llora y llora, puede dar una crisis de hiperventilación psicógena, ¿no? La pseudocrisis, esto he visto en niños que tienen crisis, ¿no? Pero para asustar a la mamá o querer algo, lo hacen como si estuvieran haciendo la crisis, ¿no? Pero son pseudocrisis. El síndrome de Munchausen por poder es un síndrome en el cual el adulto le produce las crisis, ¿no? Por ejemplo, encontramos que una madre que era enfermera y tenía facilidad de poner el medicamento, ¿no? Ponía insulina a su niño, a su bebé, y hacía crisis, ¿no? Por hipoglicemia. Es una patología de la madre, ¿no? Una patología psiquiátrica de la madre. Los trastornos motores paroxísticos en que debemos diferenciar de crisis son los tics, ¿no? Movimientos involuntarios, ya sea de la cara, del cuello, de las manos, etcétera, ¿no? La mioclonía benigna del lactante, esto siempre vienen las mamás preocupadas porque el niño está durmiendo y de repente hace una crisis, un temblorcito, ¿no? Un temblor y la madre cree que es una mioclonía epiléptica, ¿no? Entonces, la mioclonía benigna del lactante, la corioatetosis paroxística familiar, las disinesias paroxísticas, todos son de movimientos involuntarios, ¿no? La hiperplexia,
Esto también se presenta a veces en niños que se están riendo demasiado, ¿no? Y terminando la risa exagerada le da hiperplexia. El estremecimiento, el síndrome de Sandífer, este es un síndrome que se presenta en niños con reflujo gastroesofágico. Entonces, como el esófago está invadido por el jugo del estómago, que es ácido, entonces para evitar esa invasión del jugo gástrico al esófago, el niño hace movimientos de balanceo. La tortícolis paroxística también, el mioclonus mentoniano, las mioclonías del velo de paladar, todos estos son trastornos motores no epilépticos, ¿no? Y los trastornos paroxísticos del sueño, como los terrores nocturnos. Terror nocturno es cuando un niño se acuesta y a medianoche no se despierta, sino empieza a gritar, a agitarse, a asustarse, y uno lo consuela y no entiende, no escucha, pero al final se duerme. Al día siguiente se le pregunta qué pasó anoche y ni se acuerda, porque no se despertó. Las pesadillas, el sonambulismo, los movimientos anormales para adquirir el sueño, ¿no? Hay niños que se golpean la cabeza, los sobresaltos del sueño, la narcolepsia, el síndrome de apnea del sueño. Otros, por ejemplo, la masturbación, ¿no? Yo he visto muchos papás que llegan y dicen, no sé qué pasa con mi niñito, siempre que se siente en esa silla, por ejemplo, o sube al carro, siempre hay un evento, ¿no? Y entonces cruza los dos piernecitas y balancea, bascula la cadera, ¿no? Entonces la basculación más de caderita es más para un evento no epiléptico. Y esto solo se maneja con la psicóloga, ¿no? Con la psicóloga no hay ningún problema. Las migrañas, la hemiplegia alternante, el vértigo paroxístico, ¿no? Entonces, hay varias patologías que hay que conocerlos para hacer el diagnóstico diferencial. Y ya. Entonces, una vez que hemos hecho nuestro diagnóstico diferencial y decimos sí es una crisis epiléptica, hay que buscar la causa, ¿no es cierto? Entonces, buscamos, si es con fiebre, le pedimos un hemograma, ¿no? Si no hay fiebre, pues pensamos en algo que sea metabólico, ¿no? Ya sea la glucosa, el sodio, magnesio, calcio. Si hay fiebre, también si sospecho en una infección del sistema nervioso, le hago su punción lumbar, ¿no? Si es pequeñito, le hago su ecografía, ¿no? De imagen, que me va a ayudar bastante. Si es mayor y si ha habido, por ejemplo, traumatismo, una tomografía con ventana ósea, ¿no? O si es una epilepsia, son crisis solamente un ataque de encéfalo o una resonancia magnética de encéfalo para descartar si es estructural o no, ¿no? El electroencefalograma, que es importante, y ahora estamos haciendo el video electroencefalograma para confirmar nuestra sospecha clínica, ¿no? Y para clasificar la epilepsia. El SPECT cerebral ictal e interictal más ya es para cirugía de epilepsia. Entonces, este es nuestro video electro. Entonces, el niño se filma, ¿no? Todos los movimientos que va a hacer para ver estos movimientos, y el electro va corriendo, ¿no? Porque acá están todos los electrodos, ¿no? Y acá está conectado a un electroencefalograma. Entonces, el electro va corriendo y cuando veo la actividad normal, veo el video. Entonces, esta es la forma más completa de evaluar si es una crisis epiléptica o no. Y acá, por ejemplo, ¿no? Acá termina la crisis, yo puedo decir, acá termina la crisis. Y después ya es normal, ¿no? Estas son unas crisis mioclónicas y de la epilepsia juvenil y son cortitas, ¿no? Acá están todas las puntas y uno puede decir, empezó acá, dura segundos y termina acá. Es muy importante para el diagnóstico, ¿no? Entonces, hay niños que van a tener
una crisis epiléptica aislada o única, ¿no? Es una sola manifestación de actividad de epilepsia, de crisis, suele ser focal o tónico-clónico generalizado, espontánea la mayoría de veces, y a veces se identifican factores facilitadores. Por ejemplo, no durmió toda la noche el paciente, ¿no? O tuvo fiebre y ahí le dio la crisis, ¿no? Los factores de recurrencia en los próximos meses es en el 50%. Mitad de los niños van a recurrir y mitad no. Entonces, ¿en quiénes recurre? En los menores de 2 años, cuando mi examen neurológico es anormal, cuando ha tenido antecedentes de convulsiones febriles previas, cuando ha tenido antecedentes familiares con epilepsia y cuando estos pacientes presentan otro tipo de crisis y que duren prolongadamente, ¿no? Y el electroencefalograma sea anormal. Entonces, en estos niños el riesgo es mayor, ¿no? ¿Con qué hay que hacer diagnóstico? Ya hemos dicho, ¿no? Síncope vasovagal, espasmo de sollozo, síncope cardíaco, síncope febril, convulsión febril, trastorno paroxístico durante el sueño, que hemos revisado muchas causas, la primera crisis de migraña acompañada de síntomas neurológicos también, y crisis psicógena o histérica, con todo eso hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Qué hay que hacer? Nuestra actitud debe ser buscar la etiología y no comenzar el tratamiento en la primera crisis. ¿Por qué? El riesgo de recurrencia hemos visto que es del 50% y los fármacos anticrisis no son inocuos, ¿no? Y encima de que tienen efectos adversos, el tratamiento de epilepsia es por 2 años mínimo, ¿no? Por varios años voy a condenarlo a este paciente si no hago un buen diagnóstico diferencial. También vamos a hablar sobre la crisis febril, que es tan frecuente en esta edad. Son crisis convulsivas asociadas a fiebre en ausencia, eso sí tienen que estar seguros, en ausencia de infección del sistema nervioso central. ¿Qué ocurre entre los 3 meses a 5 años? Algunos puede ser 2 meses a 6 años, pero está alrededor de eso. Generalmente ocurre dentro de las primeras 24 horas del proceso febril. Estas crisis pueden ser tónicas, clónicas, tónico-clónicas, son de corta duración y rápida recuperación. La causa más común son las infecciones virales del tracto respiratorio superior y la herencia, hay una herencia autosómica dominante. La prevalencia es del 2 al 5%. Entonces, en estos casos hay que preguntar al antecedente familiar, ¿no? Si, por ejemplo, un lactante presenta su primera crisis convulsiva febril y nos dice que el papá ha tenido convulsiones febriles de bebé, de niño, entonces va más para que sea genético, ¿no? Y para que sea una crisis febril solamente. La clasificación lo clasificamos en simples y complejas, la mayoría son simples, 72%, cuando la duración es menor de 15 minutos, es una crisis generalizada, el examen neurológico es normal, con historia familiar de convulsión febril, ¿no? Pero historia negativa para epilepsia, historia familiar negativa para epilepsia. La compleja, que es también cuando tenemos una crisis febril compleja, hay que descartar otra patología, ¿no? Estos niños pueden tener una alteración de desarrollo psicomotor, un examen neurológico anormal, las crisis pueden ser de inicio focal durante mayor de 15 minutos y tener historia familiar de epilepsia. Y las recurrentes son las que se recurren, ¿no? El diagnóstico es una buena historia clínica, la punción lumbar es obligatoria en menores de 12 meses, o sea, si es su primera crisis convulsiva febril, se le tiene que hacer una punción lumbar para descartar una infección en el sistema nervioso, ¿no? O sea, de menores de 12 meses de rutina, y de 12 meses a 18, bueno, evaluando al paciente, ¿no? El electro no nos sirve mucho y su evolución, pronóstico es bueno. ¿Con qué hay que diferenciar las crisis
como las convulsiones febriles, con síncopes febriles, con infección del sistema nervioso central, delirio febril, epilepsia mioclónica, encefalopatías agudas, intoxicaciones medicamentosas también, que pueden hacer fiebre, ¿no? El tratamiento, la convulsión febril sin riesgo de recurrencia, no le damos tratamiento anticrisis, ¿no? Lo único que hay que enseñarle a la mamá es que tenga cuidado con el manejo de la fiebre para que no haga fiebre en el niño, ¿no? Y el paciente con convulsión febril con riesgo de recurrencia o la compleja, ¿no? Se le puede dar una profilaxis de diazepam de 0,5 miligramos por kilo, dosis vía rectal, o 0,3 miligramos kilo, dosis vía oral, cada 12 horas durante la enfermedad febril. Hay otro tipo de profilaxis, también dando ácido valproico en forma continua de 15 a 30 miligramos kilo durante 2 años después de la última crisis, ¿no? Y es como tratar una epilepsia, pero esto no es una epilepsia, es una convulsión febril. Ahora sí, pasamos a la epilepsia, ¿no? La epilepsia son crisis, ¿qué son las crisis? Son acontecimientos transitorios de signos y o síntomas debido a una actividad neuronal cerebral anormal, excesiva o sincrónica. Esta crisis puede ser un fenómeno positivo, como los fenómenos motores de sacudida, de mioclonía, de movimientos clónicos, puede ser psíquicos o sensoriales, ¿no? Y fenómenos negativos como la pérdida de conciencia o pérdida del tono muscular. La epilepsia es un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición para generar crisis epiléptica y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición. Entonces, esto se caracteriza por crisis recurrente. O sea, con una primera crisis, yo no voy a decir, este niño tiene epilepsia, no. Son crisis recurrentes, ¿no? Que ella tuvo la semana pasada y volvió a tener, ya tenemos 2 crisis, ¿no? Inducido por una disfunción brusca de las neuronas cerebrales. Y el síndrome epiléptico es un complejo de signos y síntomas que definen una condición epiléptica única. Las clasificaciones de epilepsia han ido variando de acuerdo al tiempo. La primera clasificación fue en 1961, en donde dividían las crisis convulsivas en parciales y generalizadas. La siguiente fue en Kioto en 1981, donde eran parciales y generalizadas, y incluíamos el electroencefalograma y el sustrato anatómico, ¿no? La clasificación de Nueva Delhi en 1989 era topográfico y etiológico. Después vino la clasificación del 2010 y después la clasificación del 2017. Creo que con eso estamos. Entonces, las primeras clasificaciones fueron crisis parciales y generalizadas, ¿no? Había crisis no clasificada y el estado de mal convulsivo. Las parciales eran, que ahora le llamamos focales, empezaba en un hemisferio y se quedaba en ese hemisferio, y las generalizadas podía empezar en uno y se generalizaba muy rápidamente. La de 2010 se mantenía la dicotomía, pero que ya no se llamaba parciales, sino focales y generalizadas, ¿no? La generalizada se origina en un punto de la red neuronal, pero se distribuye bilateralmente muy, muy rápidamente. Y la focal se origina siempre dentro de un sistema neuronal limitado a un hemisferio cerebral. Y aquí sí aparecen los espasmos epilépticos, ¿no? Los espasmos epilépticos, donde vamos a ver que son tipos de epilepsia que se presentan generalmente en lactantes. Y de acuerdo a la etiología, ya se clasificaron como de causa genética, de causa estructural y de causa no conocida. Entonces, estas eran las generalizadas, ¿no? Que empezaban en un punto y rápidamente se distribuían bilateralmente, ¿no? Y estas son las focales que empiezan en un punto, toman el hemisferio y raramente pasan al otro hemisferio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a caracterizar una epilepsia?
hay que ver la edad, ¿no? Siempre, ustedes cuando les demos un caso clínico, ¿qué tipo de epilepsia? Entonces, primero veo la edad, porque somos dependientes de la edad. El trastorno del desarrollo, ¿hay trastorno del desarrollo? ¿Hay alteración cognitiva? Mi examen neurológico está normal o está anormal? ¿Cómo es la característica del electro? ¿Cuáles son los factores que lo precipitan la crisis? Y si hay relación de la crisis en el ritmo y vigilia. Hay algunos que dan en la vigilia y el sueño. Algunos que dan solo en la vigilia y otros que dan solo en el sueño. Y otros que se presentan exactamente cuando despiertan, ¿no? Acaban de despertar y ahí aparece la crisis. Entonces es importante preguntar esto o contestarse con un caso clínico de todo esto que estamos hablando. Entonces ya dijimos la crisis, acá está la crisis, tipo de crisis. Primera pregunta, es focal. Empieza en la carita y se queda en la cara, con desviación de los ojitos, es focal. O generalizado, de frente empieza con tónico clónico generalizado, ¿no? Generalizado. Si yo no sé, porque la mamá tampoco no sabe, en este caso cuando desconozco, le digo a la mamá que por favor le filme esa crisis, ¿no? Cuando haga crisis, fílmelo por favor, porque ahí podemos ver cómo empieza. Entonces, ya tenemos el tipo de crisis, después vamos al tipo de epilepsia, ¿no? Es focal, igual, hay epilepsias focales, hay epilepsias generalizadas, o hay epilepsias que son focales y generalizadas. Y algunas que yo me quedo en el limbo y no sé, y no sepa bien qué tipo de epilepsia es. Y con esto hago mi síndrome epiléptico, ¿no? El síndrome epiléptico que va a ser las crisis, vamos a asociarlo con el retardo de desarrollo, etcétera, y vamos a hacer nuestro síndrome epiléptico. Entonces, después de encontrar mi síndrome epiléptico, me pregunto, ¿y cuál es la causa? ¿No? Porque este es un síndrome nada más, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Es estructural? Le pediré imágenes. ¿Es genético? Le pediré estudio genético. ¿Es infeccioso? ¿Es metabólico? ¿Es inmune, autoinmune o no? No conozco la causa. Y también no olvidarse de las comorbilidades, ¿no? Es un niñito que estaba totalmente sano, su desarrollo era normal y le empezó la epilepsia. Es un niñito que ya tiene retardo del desarrollo, retardo del lenguaje, y a este niño le ha dado la epilepsia, ¿no? Pues un niñito con un proceso crónico, ¿no? Una enfermedad respiratoria crónica o una enfermedad renal crónica, etc. Esa es la comorbilidad, ¿no? O un niño con TEA, un niño con autismo que le da epilepsia, ¿no? Esa sería su comorbilidad. Entonces, la etiología de las crisis epilépticas estructurales son varias, ¿no? Hemos estudiado las alteraciones de la migración neuronal y ahí está la polimicroquiria, las displasias corticales, ¿no? Las enfermedades neurocutáneas como el Sturge-Weber, esclerosis tuberosa, ¿no? Las heterotopías, migración neuronal, ¿no? Heterotopía de sustancia gris, la sustancia gris que tiene que estar en esta ubicación, no sé, no ha migrado y se ha quedado en sustancia blanca. Los hemangiomas cavernosos, la megalencefalia, estos surcos que son muy anchos y muy gruesos, la epilepsia asociada a tumores también, a estos tumores de crecimiento lento, que son varios, y si hay una alteración en el temporal, ¿no? La esclerosis mesotemporal frecuentemente causa epilepsia, ¿no? Y se podría tratar con cirugía. Para repasar un poquito de convulsiones neonatales y epilepsias. O sea, el neonato tiene convulsiones generalmente ocasionales por causa metabólica, etcétera, que después de corregir la causa metabólica ya no vuelve a convulsionar, ¿no? Pero
hay epilepsias neonatales que van a seguir presentando los recién nacidos, e incluso hasta la edad de lactante o preescolar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de convulsiones en la etapa neonatal? La mayor cantidad son las encefalopatías hipóxico-isquémicas. Después vienen las causas vasculares, infecciosas, metabólicas, malformaciones cerebrales, genéticas, y nos queda un grupo de etiología desconocida, ¿no? Y después ya va cambiando de acuerdo a la edad, ¿no? En los neonatos ya hemos hablado, en los lactantes, la infección es una de las causas principales, ¿no? Ahí aparece la convulsión febril, los disturbios metabólicos, las malformaciones congénitas. Acá aparece el síndrome de espasmos infantiles, que es el síndrome de West, ¿no? Las intoxicaciones, las postvacunales, porque en el año de edad de lactante le vacunamos con todas las vacunas. Hay también epilepsias que aparecen postvacunales. Las infecciones como el toxoplasma, la rubiola, el citomégalo, el herpes, ¿no? Los traumatismos mm, que pueden causar epilepsia, ¿no? Entonces, todo, y también hay la causa genética, ¿no? Que va avanzando a pasos agigantados y cada vez más estamos encontrando las encefalopatías epilépticas, las canalopatías, etcétera, ¿no? Que nos va a dar un diagnóstico preciso si se trata de esta etiología. Entonces, ¿a qué pacientes vamos a solicitar un examen genético? Porque primero que el examen genético es caro. Segundo, casi no todos los hospitales públicos lo hacen, ¿no? Entonces, a veces el papá lo tiene que cubrir. Entonces, ¿a quiénes vamos a solicitar? A las epilepsias de inicio en periodo neonatal o antes de los 3 meses, ¿no? Edad, ¿sí? A las encefalopatías epilépticas, a las epilepsias mioclónicas progresivas en enfermedades neurodegenerativas o sospecha de enfermedades metabólicas. La epilepsia que se asocia a discapacidad cognitiva, autismo, a dismorfias y o a otras comorbilidades. ¿Por qué solicitamos exámenes genéticos? ¿Por qué su utilidad, no? ¿Por qué los papás pasan de un médico a otro y tienen una odisea, no? Le piden una cosa, le piden otra, le piden imágenes, le piden video electro, le piden y están en la busca de cuál es el diagnóstico específico. ¿Por qué a mi hijo le dio epilepsia? Si en mi familia no hay nadie con epilepsia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es útil para el diagnóstico etiológico y que se acabe la odisea. Es útil por la medicina de precisión, ¿no? Hay algunos tipos de epilepsia que se resuelven con un determinado medicamento. Evitar estudios innecesarios, predecir pronósticos, ¿no? Y comorbilidades, el consejo genético, ¿no? Si esto se va a repetir o no, ¿no? Disminuir la ansiedad parental, posibilidad de tener grupos de apoyo, probabilidad de epilepsia en parientes, etcétera, etcétera. Entonces, es útil hacer el examen y hacer un diagnóstico preciso, ¿no? O también hay mamás que, por ejemplo, sus bebés tienen epilepsia por una encefalopatía hipóxica isquémica. Pero entonces uno le comenta a la mamá, y cuando tienes solo un hijo, ¿no has pensado en otro? Y dice, no, doctora, como ya me salió así el niño. Entonces uno le explica, ¿no? La causa de la epilepsia de su niño no es genético, ¿no? Es estructural. Entonces eso evita estos errores, ¿no? Entonces vamos a ver algunas patologías en imágenes que causan epilepsia, ¿no? La encefalomalacia multiquística, que está causado por encefalopatía hipóxica isquémica en el niño a término, miren, los ventrículos dilatados. ¿Por qué? Porque hay lesiones en el parénquima cerebral, muchas lesiones, ¿no? Y esto se llama encefalomalacia multiquística, ¿no? Y vemos múltiples quistes, ¿no? Porque todos se han lesionado. Y produce epilepsia, cuadriparesia, retardo mental, etc.
Las necrosis focales que se pueden producir por vasculitis, por ejemplo, ¿no? También son causantes de epilepsia. Las malformaciones corticales que se producen por alteración de la migración neuronal, tenemos esta es la agiria o lisoencefalia, donde no hay surcos, ¿no? ¿Ven los surcos? No hay ningún surco, ¿no? Y tiene la forma de 8 el cerebro. Y el ventrículo está un poco dilatado, ¿no? Entonces, esta es la lisoencefalia. Esta es la paquigiria, donde los surcos son anchos y gruesos. ¿Se lo ven? Todo, paquigiria de todo el encéfalo. La esquizoencefalia, esta es una anomalía en la cual esta parte del cerebro que falta se ha licuado. ¿Por qué? Porque no ha tenido muy buena irrigación sanguínea. Entonces, este se llama esquizoencefalia. Y acá vemos el doble córtex, en la cual acá tenemos la corteza, bien en la parte superficial. Después viene la sustancia blanca, ¿lo ven? La sustancia blanca. Después viene otra vez corteza, ¿no? Eso, por eso es doble córtex. Y después la sustancia blanca. Entonces, ese es el doble córtex que puede convulsionar, le hago una resonancia y encuentra, ¿no? Las infecciones, como hablábamos, el citomegalovirus, la toxoplasmosis, por ejemplo, el citomegalovirus, que hay dilatación ventricular, pero no mayor, ¿no? Con calcificaciones periventriculares, bien ordenadito, periventriculares. Eso nos hace sospechar de citomegalovirus. Mientras que la toxoplasmosis da más hidrocefalia, lesiona el parásito, todo el parénquima, ¿no? No respeta nada, es cortical, subcortical y sustancia blanca. Este también es uno de nuestros pacientes. En niños preescolares sigue todavía la convulsión febril, las infecciones, aparece el síndrome de Lennox-Gastaut, las ausencias, los traumatismos, los tumores son los mismos, ¿no? Errores innatos también. Y en escolares, las epilepsias son generalmente focales y se produce por granulomas, ¿no? Granulomas tuberculoso, granuloma de neurocisti y dan estos granulomas y van a producir crisis focales, ¿no? Los tumores cerebrales, los traumatismos, las intoxicaciones. Acá hay una enfermedad metabólica, ¿no? Cuando vemos bilateral, ¿no es cierto? El núcleo de base bilateral, simétrico, y acá también tenemos el cerebro de este chiquito, donde hay una atrofia subcortical, ¿no? Y acá las facomatosis, que seguro que lo hemos visto en consultorio, pues tenemos las manchas acrómicas, acá vienen la manchita acrómica y estas son los tuberomas que tienen en la naricita, se parece a un acné juvenil, que se parece y a veces lo tratan como acné y esto nos está diciendo que es una esclerosis tuberosa, ¿no? Acá tenemos los tuberomas intraventriculares y también hay parenquimales, ¿no? Varios parenquimales. Entonces, esta patología, cuando vemos a lactantes con crisis convulsiva, hay que verle la piel para ver si no tiene alguna manchita, ya sea café con leche, ya sea crómica, ¿no? Y nos podría ayudar para el diagnóstico. Este es una angiomatosis encefalotrigeminal, como le ven. Solo es una hemicara y solo donde inerva el trigémino, ¿no? Por eso es encefalotrigeminal. Y vamos a ver en el niño también, ¿eh? La mancha de vino porto, dicen, ¿no? De vino porto se produce solo en una hemicara. Entonces, así como tiene lesiones en la piel, va a tener lesiones en el cerebro, ¿no? Es una angiomatosis, una alteración de los vasos y tiene lesiones varias, ¿no? A nivel cerebral. En estos pacientes, por ejemplo, en su primera crisis se podría empezar tratamiento, porque esto es muy frecuentemente da epilepsia.
Este es el neurocisticercosis. Generalmente ahora vienen los neurocistis únicos, ¿no? Los quistes de neurocistis único, donde se le da su tratamiento y generalmente van muy bien estos pacientes. Pero cuando llega ya con múltiples quistes, ¿no? Es imposible ya dar tratamiento, ¿no? Ya no pues, se puede hacer nada porque hay mucha lesión cerebral, ¿no? Y seguro que tiene retardo mental, epilepsia, porque toma corteza, etcétera, y es muy complicado manejar a este paciente. La neurotuberculosis es otra infección que siempre nos coge no preparados, porque generalmente no pensamos en esta patología, y sí se encuentra en los lactantes y en los niños pequeños, sí encontramos. Y cuando encontramos como neurotuberculosis, es terrible porque es tan agresivo en el sistema nervioso que puede producirse la meningoencefalitis tuberculosa, los tubérculos, acá lo ven los tubérculos, en toda la base, y lo otro es la hidrocefalia, ¿no? Este es el tercer ventrículo que está redondito, ventrículos laterales bien redondos, ¿no? Con hidrocefalia, vasculitis, tuberomas, etc. Entonces, esta es una enfermedad, lamentablemente, persiste y lesiona el cerebro gravemente. Este es una espectroscopía cuando tenemos la duda de será una tuberculosis, será un tumor, será neurocistis, y nos ayuda bastante con la espectroscopía cerebral. Entonces acá para resumir, como decíamos, las epilepsias, la crisis convulsiva y los fenómenos paroxísticos son dependientes de la edad. Entonces de 3 meses a 4 años, espasmos infantiles, síndrome de Lennox-Gastaut, convulsión febril. De 4 años a 8 años ya vienen las ausencias, el síndrome de Lennox-Gastaut, epilepsia temporal, epilepsia paroxismo-Roland. Y en mayores de 8 años ya la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia temporal. Entonces vamos a tener las epilepsias generalizadas idiopáticas, que generalmente se presenta entre el 23 y 43% de los niños y adolescentes. Habitualmente el desarrollo psicomotor es normal, la evaluación neurológica es normal, el electroencefalograma nos va a dar la información de qué ondas tiene, la etiología generalmente es genética, ¿no? Y acá vamos a ver las ausencias infantiles y la epilepsia mioclónica juvenil. Entonces, la epilepsia con ausencia se caracteriza por crisis diarias con breve duración, con breve alteración de la conciencia de inicio y final súbito. El electroencefalograma nos va a dar el diagnóstico. Se presentan entre los 3 años y la pubertad. Miren de la edad. O sea, yo no puedo decir lactante con ausencias. No puedo porque no existen las ausencias en el lactante, ¿no? A partir del 3er año puedo decir. Las ausencias tienden a desaparecer espontáneamente y el 80% de los casos responden a un solo antiepiléptico. Entonces, es de buen pronóstico, ¿no? Es de fácil diagnóstico y habitualmente buena respuesta terapéutica con monoterapia. Acá tenemos para darle valproato, lamotrigina, y de primera línea la etosuximida, pero no tenemos en el país esta droga, entonces hacemos uso de valproato y lamotrigina. Y entonces esto es para graficar cómo es una ausencia, ¿no? El niñito está jugando, sus ondas están perfectas, y brutalmente hace la ausencia, mirada fija, ¿no? Se le cae la pelota cuando hace crisis, ¿no? Y ahí punta onda lenta, ¿no? 3 ciclos por segundo, igualito como lo describe el libro. La epilepsia mioclónica juvenil, miren, edad, ¿no? No es igual que las ausencias en edad, de 10 a 24 años. Crisis más frecuente en la primera hora al despertar. Despierta y hay temblorcito. Se sirve su desayuno y ahí se pueden quemar con el mate, con el café. ¿Qué le facilita? La deprivación del sueño. Si el muchacho no ha dormido, la niña no ha dormido bien, puede hacerla, le facilita hacer crisis, ¿no? Entonces, en ellos, en el 100% hay las crisis mioclónicas, en menos porcentaje mioclónicas y tonicoclónicas, y puede ser mioclónicas, tonicoclónicas y ausencias.
Tratamiento de control de la crisis es alta, la motrigina, levetiracetam, valproato de sodio. O sea, acá esta es una crisis mioclónica, ¿no? De cortita duración. ¿A qué decimos encefalopatía epiléptica? Es la detención o regresión cognitiva y conductual en directa relación con la epilepsia. Entonces, una epilepsia que le toca a un niñito que tiene retardo de desarrollo, por ejemplo, y empiezan las crisis, entonces se produce una encefalopatía epiléptica por las crisis, ¿no? Encefalopatía del desarrollo, retraso o regresión del desarrollo secundario a una mutación genética. Ya viene con una mutación genética, ya viene con un desarrollo, con retardo o regresión del desarrollo, ¿no? Entonces, eso se llama encefalopatía del desarrollo. Entonces, puede haber encefalopatía epiléptica y del desarrollo, cuando los dos mecanismos se juntan, ¿no? Ya venía dañadito el niño con algún problema del desarrollo y sobre eso empieza la epilepsia, ¿no? Entonces, vamos a ver las encefalopatías del desarrollo y epilepsia de la infancia, que van a ser el síndrome de West o espasmos en flexión, ¿no? El síndrome de Dus, que son crisis astático, son crisis de caída de la cabeza, ¿ya? Y una mioclónicas, mioclónicas. El síndrome de Dravet, que lo vamos a desarrollar, que se puede confundir con las crisis convulsivas atípicas. Y lo que hemos hablado, la esclerosis tuberosa, que va a causar ya sea un síndrome de West y después una epilepsia focal, ¿no? Entonces vamos a hablar de los espasmos infantiles, el síndrome de West o ipsarritmia también. El inicio es de 3 meses a 9 meses, o sea, es lactante, ¿no? 15% de las epilepsias del primer año de vida. Hay una triada, los espasmos de inflexión o en extensión, la detención del desarrollo o regresión y un electro anormal con actividad epiléptica o una ipsarritmia completa, ¿no? De estos síndromes hay que encontrar la etiología. En 2/3 de los casos se encuentra una etiología, una encefalopatía. Y acá van a estar las causas, ¿no? Síndrome neurocutáneo, entre ellos la esclerosis tuberosa, malformaciones cerebrales, anomalías cromosómicas, la trisomía 21, encefalopatías prenatales tóxicas e infecciosas, encefalopatía noxicoisquémica, traumatismos, tumores. Los tumores son excepcionales en este caso. Entonces, yo encuentro, sí hago mi diagnóstico de espasmo de inflexión, pero tengo que buscar la etiología, ¿no? O sea, este es el espasmo de inflexión. Ustedes ven al bebé y se junta como un nudito y después respira y después se estira. Estos son los espasmos, ¿no? Y el trazado síndrome de West, que es ipsarritmia, ¿no? Esta es una ipsarritmia. La evolución es favorable, pero el 80% puede tener retardo psicomotor, un porcentaje menor puede pasar a síndrome de Lennox y el pronóstico se empeora. Cuando no hay encefalopatía subyacente, el pronóstico mejora, ¿no? El tratamiento es una emergencia, ¿no? Es una urgencia. Hay que darle prednisolona o ACTH de corticoides, la vigabatrina y topiramato quizás. Prednisolona, vigabatrina, a veces también le dan levetiracetam, pero no son las drogas de elección. Las drogas de elección es prednisolona, ACTH y vigabatrina. Entonces, este es cómo se da, ¿no? Cómo se da cada medicación, y esto es para el pediatra, ¿no? Y se ha visto que, por ejemplo, la remisión de espasmos, ¿no? ACTH en 76%, la prednisolona 70%, vigabatrina 54%, ¿no?
y a sensación de espasmos cuando punto hormonal y vigabatrina sube, ¿no? Bajo riesgo de retraso de desarrollo, también cuando punto hormonal vigabatrina va mejor, y de alto riesgo de retraso del desarrollo hormonal más vigabatrina. En realidad, cuando vemos un niño, lo ponemos primero vigabatrina, que es más fácil de poner, si no cede, pasamos a la hormonal y sumamos los dos, ¿no? Diagnóstico diferencial igualito. El que vemos con frecuencia es el cólico de lactar, ¿no? Porque como si le doliera la barriguita, ¿no? Se junta todo así y va a la emergencia y dice, es cólico. Se va a su casa. Al otro día, la otra noche, vuelve a regresar y vuelve a regresar. Entonces, cuando un niñito regresa muchas veces con cólico lactante, hay que pensar que puede ser un espasmo en flexión, ¿no? Las mioclonías venidas de la infancia, también la postura de opistótonos con la espasticidad, también hay que descartar reflujo gastroesofágico, hiperreflexia, reflejo moro exagerado, crisis de estremecimiento también, ¿no? Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial. Con otro tipo de epilepsias también, las epilepsias mioclónicas, las encefalopatías mioclónicas, etc. El síndrome de Dravet, ahí había un síndrome de Dravet, ¿no? Entonces, estas encefalopatías son encefalopatías epilépticas del desarrollo de origen genético y se considera una forma rara y grave de epilepsia intratable que comienza en el primer año de vida. Es causada por la mutación del gen SCN1A que se manifiesta en la infancia con crisis convulsivas severas y múltiples trastornos asociados. Su incidencia, esta es incidencia americana. Acá tenemos menos pacientes, quizás no diagnosticados algunos. Entonces, la causa principal es la mutación de este gen, ¿no? Que codifica el canal de sodio. Eso es una canalopatía, decimos, es una epilepsia, es una canalopatía, ¿no? Más del 80% de los pacientes presentan mutaciones a ese nivel, siendo estas en su mayoría ¿no? Nuevas, aunque un porcentaje menor podrían ser hereditarias. Existen otras mutaciones más frecuentes también que contribuyen a esta enfermedad, ¿no? La evolución se manifiesta típicamente, miren la edad, 4 a 12 meses en lactante, con crisis convulsivas prolongadas o atípicas, ¿no? Frecuentemente tónico-clónicas o hemiclónicas, muchas veces desencadenadas por fiebre o cambio de temperatura, aunque pueden ser también afebriles. Al principio son crisis convulsivas febriles y después quedan como convulsiones sin fiebre. Con la evolución aparece otro tipo de crisis como mioclónicas, ausencias atípicas, parciales complejas. Estas convulsiones a menudo son prolongadas, lo que a veces conduce a estado epiléptico. Estos niños pueden llegar a estado epiléptico. Las convulsiones son precipitadas por fiebre, por alguna enfermedad, por inmunizaciones, por el baño, con agua caliente, por ejemplo, y son resistentes al tratamiento. Entonces, las imágenes, no encontramos mucha alteración en las imágenes. El neurodesarrollo, va a haber un retardo de desarrollo, ¿no? El Dravet presenta hipotonía, ataxia, incoordinación, signos piramidales, eventos de disautonomía, hay deterioro cognitivo, hay déficit de atención, hiperactividad o rasgos de TEA también, ¿no? ¿Qué hay? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad con el Dravet, ¿no? Para el diagnóstico temprano de este síndrome, ¿por qué se parece a la convulsión febril compleja? Se parece, y a veces lo estamos manejando como convulsión febril compleja, ¿no? La similitud clínica, el retraso en la evolución de los síntomas más específicos, limitación en el acceso y el uso del diagnóstico genético. Esto tendríamos que mandar, sospechamos de Dravet y deberíamos hacerle un estudio genético, ¿no? Y para usar el fármaco adecuado, ¿no? Y acá les he puesto en qué se diferencia el síndrome de Dravet de las convulsiones febriles.
Dravet antes de los 7 meses. Convulsión febril generalmente después del sexto mes. Duración de crisis, Dravet es prolongada, la febril es corta, ¿no? Tipo de crisis, la Dravet hemiclónica, mioclónica, etcétera, y otros tipos. Y la de convulsión febril generalmente es tónico-clónica generalizada. La frecuencia se repite varias veces en el primer año. Generalmente en la convulsión febril es aislada, ¿no? La temperatura, la fiebre leve o cambios de temperatura le dan la crisis en el Dravet, ¿no? Y con la convulsión febril es fiebre alta, no es fiebre, por ejemplo, más de 38, ¿no? En el Dravet de repente 37,5 ya está convulsionado. Es difícil su manejo del Dravet y en el desarrollo posterior vamos a encontrar retraso de desarrollo, ¿no? Y neuroconductual. Lo que es la convulsión febril es normal, totalmente normal. Entonces, miren que hay diferencia entre el Dravet y la convulsión febril compleja. ¿Cómo son las etapas de esta enfermedad? Hay una etapa febril, ¿no? Acá nos equivocamos con convulsión febril. Hay una etapa de empeoramiento de 1 año a 5 años. Las crisis se ponen más frecuentes. Después se estabiliza y hay adultos con Dravet, ¿no? Adultos con Dravet. Hay retraso cognitivo, hay trastornos ortopédicos, alrededor del 25% experimentan pérdida de densidad ósea, muerte súbita, inesperada por epilepsia también puede haber. Tratamiento, hay que darle terapia génica, dietas, estimulación del nervio vago, el tratamiento de estado epiléptico, terapias complementarias, etc. Actualmente están manejando este síndrome con ácido valproico, clobazam y estirepentol. Ese es su tratamiento actual. Hay que también saber qué factores desencadenan estos estados epilépticos por síndrome de Dravet. Los cambios bruscos de temperatura corporal, por ejemplo, el baño, ejercicio físico, cuadros de fiebre, sobreesfuerzo físico y emociones fuertes. Entonces, puede producir las crisis en estos pacientes, esos desencadenantes. El otro síndrome es el síndrome de Lennox-Gastaut, que ya se presenta en mayorcitos, de 3 a 5 años, ¿no? Incluso hasta los 8 años puede llegar. Son convulsiones intratables, muy frecuentes, con retraso mental. Constituye del 5 al 10% de los desórdenes convulsivos de la infancia y se presenta un poco más en varones. Solo en un 2 a 4% de casos hay historia familiar de epilepsia. O sea, también no hay mucha herencia en esto, ¿no? Entonces, se caracteriza por múltiples crisis. La frecuencia de crisis varía de 9 a 70. En algunos casos se produce crisis atónicas, o sea, la caída de cabeza, y crisis de ausencias atípicas. La conciencia se altera solo brevemente y se recupera rápidamente. Entonces, esta es la crisis de, está paradito el niño, se desploma brutalmente en el suelo. O está sentadito y se cae la cabeza brutalmente. Entonces, esa es la crisis atónica. En el electro va a haber múltiples descargas, ¿no? Acá hay múltiples descargas, en el otro también. Y también puede haber depresión o sea, hacen las múltiples descargas y hay un episodio de depresión y vuelve a hacer descargas, ¿no? El pronóstico es malo, es muy malo. El Lennox-Gastaut tiene pronóstico malo. El 50% de los que llegan a la edad adulta está totalmente discapacitada, bien, y tan solo el 17% puede valerse por sí mismo. Este síndrome da retraso mental, discapacidad mental en el 100% de los casos. Acá solamente para ver cómo se desarrollan las drogas antiepilépticas, varias, ¿no? Empezaron con barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, etoximida, valproato de sodio, etcétera, y van apareciendo conforme pasan los años
y nosotros estamos como si fuéramos 2010, 2015, con estas drogas, ¿no? Levetiracetam, lacosamida, esta no hay todavía, ¿no? Divaracetam tenemos, el cannabidiol tenemos, pero es muy caro. Las terapias de sustitución. Entonces, hay epilepsias que requieren terapias de sustitución. Ejemplo, la terapia de sustitución de piridoxina, porque hay una anomalía en el metabolismo de piridoxina y entonces hay que darle terapia de sustitución, ¿no? Y así, hay varias terapias que son de sustitución, que le faltan, ¿no? Esta es la cirugía de epilepsia que ya empezó el hospital hace muchos años. Entonces, por ejemplo, en la esclerosis tuberosa, si el niño sigue convulsionando, se busca el foco mayor y se saca el foco mayor, ¿no? El estimulador vagal, el neuroestimulador cerebral, que suspenden la crisis si es muy prolongada. Y lo más importante es explicar a los padres con tranquilidad para elegir cómo va a ser el tratamiento, para que ellos puedan cumplir ya sabiendo bien lo que tiene su niño y explicarles también qué pasa si no lo tratan, ¿no? ¿Qué va a pasar con su niño si no lo tratan? Para que tengan interés y que vengan bien al consultorio y lleven su medicación, ¿no? Entonces, y ya. ¿Qué hacer cuando un niñito convulsiona? Eh, Ponerle una almohadita, si uno tiene una almohadita de lateral, así como este señor, de lateral, la babita cae para un lado, ¿no? Y no se asfixia. No poner nada a la boca. Hay personas que ponen cuchara, mano, gasa, no sé qué más ponen, ¿no? No se introduce la mano tampoco porque podemos quedarnos sin dedos. Y cuando termina la convulsión, ya ayúdale para que llegue a un centro médico, ¿no? Esto sería todo. ¿Habrá alguna preguntita? ¿Están o ya no están? Así está. Ok. ¿Tendrán alguna pregunta? A ver, voy a intentar. Como nos han dado 2 horas, ¿no? Doctora, sí, yo quería hacerle una consulta. Sí, sí, Brenda. Sí, doctora, ¿por qué mencionó que era importante mandar las pruebas genéticas? Son importantes porque hay un porcentaje de ellas de etiología genética, ¿no? Entonces, cuando hay una etiología genética, los padres ya tranquilos encuentran la causa y ya no siguen haciendo otros exámenes, ¿no? Suspenden ya los otros exámenes y los gastos que le va a causar estos exámenes. Otro, se le da su consejo genético, ¿no? Porque esta familia va a seguir teniendo estos niños con epilepsia, se les da su consejo genético. Otro, que hay algunas epilepsias con diagnósticos precisos que tienen anticonvulsivantes precisos, ¿no? Por ejemplo, hay canalopatías en las que no debes usar carbamazepina y si usas, empeora la crisis. Entonces, ya dirigido el tratamiento, ¿no? Para una canalopatía es un determinado tratamiento y para otra, otro determinado tratamiento. Entonces, para hacer un tratamiento con precisión, ¿no? Que ayuda bastante estos exámenes de la, de la genética, ¿no? Ah, ya, sí, está bien, doctora, muchas gracias. Sí veo Sí. en la práctica que siempre los mandan y a veces no comprendía eso, ¿no? Porque No, tenían el diagnóstico, ¿no? claro. No sé Gracias. si, no sé si ven mi pantalla. Sí, lo vemos, doctora. A ver, vamos a ver una epilepsia. ¿Ya? A ver si ven bien el video. Ya. ¿Ven?
¿Ven el trazado? ¿Cómo va el trazado? ¿Y el niñito qué hace en el momentito de que hace la crisis? Entonces acá está haciendo una crisis, mueve las extremidades, las junta todas, y este es un síndrome de Ohtahara, es un niñito con una encefalopatía neonatal con síndrome de Ohtahara, ¿no? Acá está la actividad epiléptica, se pone plano y después vuelve a producirse la actividad epiléptica. Estos pacientes van a tener muy mal pronóstico. A ver si les paso otro. Este es el Ohtahara de recién nacido. Les voy a pasar el Dravet, ¿ya? Hemos hablado del Dravet. Entonces acá está, el trazado está normal. Mírenle bien la carita para que vean dónde empieza la crisis. Ya empezó la crisis, ¿no es cierto? Ya empezó la crisis. Y mírenle la carita, ¿por dónde empieza? Empieza por una hemicara, giroversión forzada de la cabeza, eso es lo que hemos hablado, giroversión forzada de la cabeza, y empieza por el lado derecho, ¿no? Derecho y se generaliza totalmente. Y ven el trazado puro artefacto muscular, y ese es un síndrome de Dravet, ¿no? Que cuando el papá lo encuentra acá dice, no, es una crisis generalizada, no. Es que hay que saber en dónde empieza la crisis. Este es un Dravet. A ver, vamos a ver. Bajamos. Una de déficit de piridoxina. Este es un niñito que presenta estos movimientos desde su nacimiento, ¿no? Es un temblor de extremidades, llanto, desesperación, no desvía los ojos, ¿no? No desvía los ojos. Abre, cierra, ¿no? El trazado es totalmente anormal, ¿no? Vean las crisis, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya le han dado fenobarbital, ya le han dado fenitoína, ya le han dado midazolam, ya no hay posibilidad, no hay otra opción. Entonces uno dice, voy a probar con piridoxina, no vaya a ser que tenga un defecto del metabolismo de la piridoxina, ¿no? Y se hace como prueba terapéutica, ¿no? Se hace como prueba terapéutica, ahorita le van a dar, y se pone un endovenoso y se le pasa lentamente, ¿no? Y se le va filmando al paciente con el electroencefalograma concominante, y sigue ahí el niño. Vamos a ver en qué momento le ponen. Sigue, esto desde que nació tiene esto, ¿no? Estos movimientos bien anormales, ¿no? Y entonces le hacen la prueba terapéutica, ¿no? Después de hacerle la prueba terapéutica, miren al niñito, ¿no? Entonces este niñito ya tiene diagnóstico, tiene déficit de piridoxina y debe recibir la piridoxina de por vida, de por vida. Y ya, muy bien. Yo creo que sería todo. Sería todo por ahora. ¿Hay otra pregunta? No. Todo claro. Muy bien. Muy bien. Entonces ya tienen completas mis clases para el examen. Listo. Muchas gracias, doctora. Entonces, buenas tardes. Descansen. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Luego.